Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda Giovanni Sandoval desde Costa Rica. Yo soy el encargado de marketing de Environmental Science para toda la región de Centroamérica. Les extiendo un caluroso saludo a todos los asistentes el día de hoy. Hoy tenemos una charla muy interesante y que estoy seguro que ustedes pues van a poder aprender mucho y refrescar todo el conocimiento que ya tienen al día de hoy. Hoy tenemos la charla Grupos Químicos según modo de acción. Esta charla estará a cargo del ingeniero José Madrigal. Él es de Costa Rica también y pues es nuestro gerente comercial del Clúster Centro, lo que representa Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Ingeniero agrónomo con más de 15 años de experiencia en el manejo integrado de plagas. Yo diría que con un énfasis en granos almacenados también. Este, Así que bueno, le damos la bienvenida a José. También contamos con nosotros con la presencia del doctor Galeas y Nelly, su esposa de Proaxa. Bienvenidos también, doctor y Nelly. ¿Cómo están? Gracias y bienvenidos. Gracias, doctor. Bueno, José, bienvenido y ya quedas con el micrófono abierto para empezar la charla. Así que muchas gracias, José, también por participar hoy. Hola, hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien, Giovanni? Sí, te escuchamos alto y fuerte. Perfecto, muy buenos días a todos. Nuevamente muchas gracias por la asistencia, ¿verdad? También a nuestro socio comercial Proaxa, el doctor Galeas y Nelly, su esposa. Gracias también por el seguimiento y la convocatoria. Y a nuestro gerente de mercadeo, Giovanni, también, ¿verdad? Por el seguimiento y el apoyo a todo el tema con las charlas. Vamos a ver una charla que estimamos nos tome alrededor de unos 50 minutos. Y esta charla es de grupos químicos según su modo de acción. Aquí vamos a ver, como les comentaba la semana pasada, vamos a ver los grupos químicos según su modo de acción. Vamos a ver también el tema de tolerancias de los insectos hacia los grupos químicos y por supuesto ver el tema de rotación ligado con la resistencia. Vamos a iniciar también con unas generalidades, que siempre es un repaso de las diapositivas que hemos estado viendo en todas las presentaciones anteriores, que están muy unidas a las estrategias del control de plagas. Siempre definiendo, ¿verdad?, lo que es plaga, según la Organización Mundial de la Salud, dice que una especie se considera plaga cuando se encuentra en una proporción o densidad que puede llegar a dañar o constituir una amenaza para el hombre y su bienestar. Esta diapositiva la habíamos visto también en la charla anterior. Pero es importante siempre tener presente la definición de plaga y muy puntualmente el objetivo de cuando un ser vivo se convierte en plaga. Y se convierte en plaga cuando afecta las condiciones normales de otro ser vivo, ya sea de salud, de bienestar, del hábitat o las partes socioeconómicas cuando estamos en un negocio de producción. También vimos en su momento las 4 necesidades básicas que tenemos que hacer foco en las estrategias del control de plaga, que son comida, agua, refugio y reproducción. Vimos también en su momento la población mundial, cómo está compuesta, ¿verdad?, de individuos. Y esto nos dice que un 55% de vida en la Tierra está compuesto por insectos y recuerden que un 15% en plantas, lo cual significaba un 70% de vida en la Tierra compuesto entre esos dos eslabones. Nosotros allá, formando un 3% apenas en la parte de los vertebrados. También comentamos en su momento que si nos comparamos con los insectos, pues prácticamente nos superan por mucho en cuanto a lo que es reproducción, sobrevivencia, adaptación, que es lo principal, ¿verdad? Que no tenemos nosotros a las diferentes revoluciones y cambios climáticos que se dan a través de los años. También vimos la diapositiva del triángulo o la pirámide poblacional de los insectos, de donde se basaba y se centralizaba el control de plagas. ¿Se recuerdan? Moderno. Esto nos decía que un 50% de la población de un individuo estaba compuesto por huevecillos, un 40% de larvas, ninfas y pupas,
y un 10% de esa población que logramos ver o percibir apenas de la fase adulta. También concordamos en ese momento que el 90% de una población está compuesto de las fases inmaduras, como son larvas, ninfas y pupas y huevecillos, que las estrategias que se deben implementar en un control de plagas, como primordial está la limpieza, ¿verdad? Que es donde tenemos que apostar, la limpieza para evitar y poder afectar esas fases inmaduras. La limpieza también hicimos énfasis que es el éxito de un control de plagas. Bien, eso a manera de dar un repaso por temas generales. Vamos a hablar del control de plagas. Vamos a hablar también, como les comentaba, de resistencia, de rotación de productos o realmente si son rumores lo que escuchamos simplemente en las calles o de boca a boca, como decimos. ¿Existe resistencia? ¿Son rumores? ¿O realmente es efecto de una mala rotación? Hola, Hace José. años, mi cliente me Te exige perdimos, rotación. José. Te perdimos ahí unos segundos. Hola, hola. Hola, José. Sí, ya te escuchamos, Sí. pero sí te perdimos unos segundos antes cuando estabas explicando lo de la rotación, la filmina anterior. Entonces, no sé si tal vez pudieras repetir porque sí, no se escuchó. Esta yo. Correcto, esa. Ok, cualquier cosa, si se me va el audio, me comenta, yo, me interrumpe, se lo agradecería mucho, ¿sí? Listo, listo. Bien, les decía que íbamos a ver el tema de todo lo que era resistencia y rotación, o posiblemente rumores. Muy bien, para nosotros entrar al tema de resistencia y rotaciones, primero debemos despejar los rumores que se escuchan. ¿Cuáles son los rumores que se escuchan en el mercado, o en la carretera, o en las empresas? Dicen, los insectos están, esto es solo manera de ejemplificar. Los insectos se están haciendo resistentes. La resistencia es un fenómeno común. Los insectos son más resistentes que hace años. Mi cliente me exige rotación. Si no hago rotación, mi programa de control de plagas no sirve, no funciona. Me dijeron que tengo que cambiar de marca de producto. Los insecticidas ya no sirven. Todo esto son rumores y mucho más que encontramos por ahí. Inclusive yo he llegado a escuchar donde dicen el insecto mutó, ¿verdad? Y otras cosas que se escuchan en el mercado. Bien, seguimos aclarando el tema de resistencia. ¿Es una mala rotación, verdad? ¿O es un tema de plaguicidas? Antes de nosotros pensar en la resistencia y en la rotación, tenemos que conocer cómo trabajan los grupos químicos, cómo están compuestos los grupos químicos de los insecticidas que nosotros aplicamos para el control de plagas. Esto en el control químico, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en el mercado disponibles? Tenemos, por ejemplo, los grupos químicos que pertenecen a los neurotóxicos, perdón. Estos son los piretroides, generalmente conocidos como axónicos. ¿Cómo funcionan estos productos? Entre los piretroides, nosotros tenemos muchos ingredientes activos. De los piretroides, nosotros podemos tener deltametrinas, cipermetrinas, alfa-cipermetrinas, bifentrinas, todo eso son piretroides. Todos esos ingredientes activos pertenecen al grupo químico de los piretroides. Todos los piretroides funcionan en el mismo lugar del insecto. ¿Dónde funcionan? Funcionan en el sistema nervioso o afectan el sistema nervioso central del insecto, bloqueando la bomba de sodio y potasio. Eso es lo que hacen los piretroides. ¿Y qué es eso? Simple y sencillamente es la agitación. Cuando nosotros colocamos un piretroide, indistintamente sea el ingrediente activo que coloquemos, cuando nosotros colocamos un grupo químico como los piretroides, lo que causa es una agitación en el insecto. Y es lo que a todos nos encanta, ver el insecto ahí patitas para arriba, agitándose. Y ahorita vamos a ver por qué ocurre esa agitación. Ya dijimos que trabaja en el sistema nervioso central del insecto. Eso es como un paro cardíaco que les está dando. Ahorita lo vamos a ver
Entonces, primer grupo químico, los piretroides. ¿Dónde trabajan los piretroides? En el sistema nervioso central del insecto, bloqueando la bomba de sodio y potasio. Para eso tenemos dos grupos químicos que pertenecen y trabajan ahí. Las piretrinas y los piretroides. Esos dos grupos químicos trabajan ahí. La piretrina natural trabaja, en el caso de nuestro pibutrin, trabaja en el sistema nervioso central del insecto. Ahorita lo vamos a ver. Igual que los piretroides que manejamos. Primer grupo químico, piretroides. Segundo grupo químico, los sinápticos o colinistéricos. Estos son los que inhiben la acetilcolina del insecto. En este grupo tenemos los órganos fosforados y tenemos los carbamatos, ¿sí? Entonces, muy importante, ¿dónde trabajan? Inhiben la acetilcolina del insecto. ¿Dónde está la acetilcolina del insecto? A ver, después de la transmisión del impulso eléctrico, hay un pase que se da en el axón. El insecto produce ahí acetilcolina para que se pueda dar hacia el impulso, hacia el sistema nervioso central el pase eléctrico. Ahí trabaja, inhibe, encapsula y prácticamente no hay transmisión eléctrica hacia el sistema nervioso central. Tercer grupo químico, los no colinistéricos o nicotinoides. Quiere decir que trabajan antes, ¿verdad?, de la acetilcolina del insecto. En este grupo tenemos los nicotinoides y tenemos un ingrediente activo muy conocido y muy bueno como es el imidacloprid. ¿Dónde trabajan estos grupos químicos? Trabajan en el axón. Evitan que el insecto pueda producir energía y pasarla hacia el sistema nervioso central del insecto. ¿Qué significa? Que al no producir la energía en el axón, el insecto inmediatamente se paraliza. Vean que llevamos 3 grupos químicos y cada grupo químico de esos tiene un montón de hijos en casas comerciales. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Tenemos también, aplica más para geles cucarachicidas, pero es muy similar a los no colonistéricos. Igual se los coloqué para que lo vieran acá. Los no neurotóxicos o energéticos. Estos son los productos que son ingeridos, principalmente como les comentaba en geles cucarachicidas, ingeridos por el insecto, trabajan en la mitocondria a nivel y el insecto no produce energía. Es muy similar a los no colinistéricos, por ende no se deben rotar en el mismo lugar. Tenemos por último ya los reguladores de crecimiento o IGRs o larvicidas. En este grupo tenemos dos, los juvenoides, que son los simuladores de la hormona juvenil, quiere decir que actúan en la fase 3 del insecto. Los insectos, a ver, normales tienen huevo, larva 1, larva 2, larva 3, que es la fase juvenil, pupa y emergen como adultos. Estos simuladores de la hormona juvenil trabajan en la fase 3. ¿Cuál es la fase 3? La larva 3, la que está previa a pupar. Y tenemos para mí los mejores, como son los inhibidores de quitina, en ese mismo grupo, que es el caso de nuestro triflumurón. ¿Qué sucede con los inhibidores de quitina? Más adelante lo vamos a ver. Estos son los insectos que evitan, los productos que evitan que el insecto produzca piel verdadera. No hay cambio de una fase a otra. Si cayó en larva 1, no hay larva 2. Si cayó en larva 2, no hay fase 3. Si cayó en fase 3, no hay pupario defectuoso, como lo vamos a ver en unas fotografías más adelante. Y si también cayó sobre el adulto, hay un efecto sobre la siguiente generación en los huevos de los mismos, que también lo vamos a ver. Entonces, como vemos en esta diapositiva, aquí tenemos para la industria 4 grupos químicos perfectos para rotar. No estamos hablando todavía ni de tolerancia ni de resistencia. Y vamos a verlos uno a uno. Ahora sí, hablamos de los piretroides. Aquí tenemos la bomba de sodio y potasio en un panorama normal. Miren lo que sucede para que ellos, una vez que reciben el impulso eléctrico, vean lo que sucede con la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio se engancha, se desengancha, se engancha, se desengancha, se engancha, se desengancha, pasa el impulso hacia la acetilcolina y luego hacia el sistema nervioso central del insecto. Y ahí el insecto puede hacer todo lo que quiera. Puede mover una alita, las antenas, volar, correr, lo que quiera. Porque el impulso eléctrico pasó
con toda la normalidad, ¿verdad? Eso. ¿Qué sucede cuando le aplicamos un piretroide? Sucede esto. Miren, disculpen. Sucede esto. ¿Qué sucede cuando aplicamos un piretroide? Sucede esto. La bomba de sodio y potasio se engancha, pero no se desengancha. En el caso de Pibutrin y Caviol. ¿Qué sucede? Entonces, al estar enganchada la bomba de sodio y potasio, la transmisión de energía quedó anclada. Esa es la agitación que vemos en el insecto. Está sobrecargado de energía y muere inmediatamente. Como les comentaba, es lo más parecido a un infarto que se puede dar, ¿verdad? Está en una agitación intensa hasta que mueren los siguientes minutos o segundos, porque la energía no se logró liberar. La bomba de sodio y potasio quedó enganchada y el insecto muere. Inclusive se voltea, empieza en una agitación tremenda porque no hay manera de poder quitarse esa energía. Eso sucede con los piretroides y las piretrinas, caso de nuestro caviol y nuestro pibutrin. Lo ven acá. Entonces, el caviol, un producto ya muy conocido por todos, ¿verdad? Es deltametrina con butóxido de piperonilo, ¿verdad? Un producto que lo utilizamos por mucho tiempo, ya teníamos en el mercado con grandes éxitos en todo lo que es el sistema de control de plagas, tanto para espaciales como para protección de granos en los molinos a diferentes dosis, producto que lo vimos la vez pasada también, ¿verdad? Y muy seguro, un producto que inclusive a la fecha estamos fabricando unos equipos un poquito más sofisticados para la aplicación del producto en granos almacenados. Ese es el caviol. Y también tenemos el pibutrin, que es una piretrina. Estamos hablando de los piretroides y las piretrinas, los que trabajan en el sistema nervioso central del insecto. La piretrina es un producto natural, se saca de la flor del crisantemos y también se le pone el butóxido de piperonilo o PBO. ¿Por qué le traigo a colación estos dos productos? Porque tienen PBO y ya vamos a ver por qué es tan importante el PBO en algunos productos. Como les comentaba, Pibutrin viene listo para usar, es un producto totalmente seguro, no causa intoxicaciones crónicas, o sea, a largo plazo. Se puede aplicar prácticamente donde queramos, con muy buenos resultados, ¿verdad? Y muy seguro para el ambiente. También ideal para controlar palomillas en lugares un poco difíciles donde no podemos colocar cualquier insecticida, principalmente en productos terminados y materias primas, para controlar todo tipo de palomillas y algunas otras plagas. Pero bien, para no salirnos de los piretroides y seguir utilizándolos como ejemplos, ¿qué sucede con los insectos? Les comentaba anteriormente que nosotros modificamos el hábitat de un insecto y él se adapta. Se adapta y lo han hecho por millones de años y se adapta a todo, a las condiciones climáticas, a las modificaciones de hábitat que hagamos y por supuesto aprende a tolerar las sustancias. ¿Cómo hacen los insectos para tolerar las sustancias? Estamos hablando de tolerancia. La resistencia todavía no la hemos mencionado. La resistencia no ocurre de un día para otro. ¿Cómo ellos primero aprenden a tolerar una sustancia? Y lo vamos a ver también en unas diapositivas más adelante. ¿Qué sucede cuando usted hace una aplicación de un grupo químico a una población? Pongamos una población, vamos a coger 1000 individuos y lo vamos a ver más adelante. De esos 1000 individuos, resulta que se murieron 998 y 2 sobrevivieron, pero fue un excelente control. ¿Qué sucede con eso? Ellos llegan, se reproducen y en la siguiente generación trasladan más monoxidasa en grandes cantidades, que es la responsable de poder tolerar las sustancias químicas en el lugar donde está haciendo efecto el insecticida. Vean lo que sucede. Eso se llama detoxificación enzimática, lo que ellos hacen. Recordemos que estaba la bomba de sodio y potasio enganchada. La monoxidasa se encarga de desenganchar en las siguientes generaciones, por así decirlo, esa bomba de sodio y potasio para que ellos puedan hacer el impulso eléctrico hacia el sistema nervioso central. Cada vez lo van produciendo en las siguientes generaciones en más cantidad hasta que llega un momento que el insecticida o el grupo químico no trabaja de la forma adecuada
Y ahí sí ya empezamos a hablar de resistencia. Pero ¿qué hacemos las grandes compañías y formuladoras a través de los años? Entonces, a los productos le ponemos un sinergista que se llama butóxido de peperonilo o PBO, que es el encargado de encapsular la monoxidasa para que el grupo químico siga teniendo su mismo efecto. Por eso les traje a colación el Caviol y el Pibutrin. Son productos que traen PBO, ¿verdad? Y eso lo que hace, esa función que hace el butóxido de peperonilo es encapsular la monoxidasa para que el grupo químico siga teniendo su acción de manera que no la puedan trasladar de una generación a otra en las cantidades requeridas y siga siendo efectivo durante mucho tiempo el producto. La acción del sinergista, o sea, el PBO, es la neutralización de las monoxidasas en los insectos. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, deltametrina más PBO. ¿Pero qué es PBO? Es un sinergista, es el encargado de encapsular esa monoxidasa. Eso era como por ejemplo. Y la monoxidasa la producen ellos a nivel, en gran escala, dependiendo del lugar donde el insecticida está haciendo efecto. Segundo grupo químico que vimos, ¿sí? Tenemos los organofosforados y carbamatos. ¿Recuerdan? Los que trabajaban a nivel de acetilcolina en los insectos. ¿Dónde trabajan estos? Exactamente acá. Si digamos que tenemos tolerancia y ellos logran pasar el impulso eléctrico hacia el sistema nervioso central, aquí tenemos estos productos, como es el caso de los fosforados, que ya están un poco fuera de mercado, y los carbamatos, ¿verdad? Trabajando en la acetilcolina de los insectos. Encapsulan la acetilcolina y no hay, no hay traspaso de electricidad hacia el impulso nervioso. Así funcionan los organofosforados y los carbamatos. De estos solo sobreviven los carbamatos de momento, registrados inclusive para controles de vectores y otros temas en salud pública. Los organofosforados, pues la Unión Europea le quitó el registro porque lo clasificaron como metal pesado, principalmente en algunas partes de venas que se fija en la sangre. Estos productos, cuando teníamos en el mercado fosforados, la parte de salud ocupacional era la encargada de cada 3 meses en enviar a sus empleados y colaboradores a hacer exámenes de acetilcolina, precisamente por la presencia de estos grupos químicos. Para eso nosotros tenemos el FICAM. Es un producto que viene en polvo, ¿verdad? Además de trabajar en acetilcolina de los insectos, tiene un efecto impresionante de volteo sobre los mismos, afectando también el sistema nervioso central del insecto. Tercer grupo químico que vimos los nicotinoides, ¿sí? Los nicotinoides, ¿dónde trabajan los nicotinoides? Los nicotinoides trabajan en el axón del insecto. Evitan que produzca energía y lo transmita hacia el sistema nervioso central. Recordemos que estábamos con los carbamatos. Los carbamatos evitaban el paso de la energía. Estos evitan la producción de energía desde el momento que sale en el axón. Para este tenemos los nicotinoides. En nuestro caso tenemos el Temprid, que es de ingrediente activo es imidacloprid. Este producto ya muy conocido por nosotros, ¿verdad? Y que además de eso también trae beta-ciflutrina incluido. ¿Qué quiere decir? Que este producto tiene 2 grupos químicos trabajando en un solo producto. Y se hizo con toda la intención de rotaciones y además de disminuir las tolerancias que tengan los insectos. ¿Qué significa? Que tenemos un grupo químico que está trabajando en el axón propiamente del insecto y el otro grupo químico en el sistema nervioso central. Como decimos, no hay manera que se quiten el tiro los insectos con este producto. ¿Cómo funciona el producto? Aquí lo vamos a ver, o cómo funcionan los nicotinoides. Acá al lado derecho tenemos el axón. Aquí ocurre la producción de energía que luego posteriormente va a pasar por la bomba de sodio y potasio, obviamente con un poco de ayuda de acetilcolina.
para que el insecto pueda tener esa energía en el sistema nervioso central del insecto. Entonces tenemos dos grupos químicos, el imidacloprid, que va a evitar que el insecto produzca esa energía y la traspase, y tenemos la beta-ciflutrina, que va a trabajar como piretroide en el sistema nervioso central del insecto. ¿Qué quiere decir? Que si el insecto por A o por B logró pasar esa energía, tenemos un activo acá en el sistema nervioso central que va a trabajar y va a enganchar la bomba de sodio y potasio para que ellos produzcan esa agitación que ellos normalmente vemos. Dos modos de acción en uno. Aquí tenemos una diapositiva donde lo vemos muy claro. La producción de energía. Aquí vemos cómo el insecto produce energía, lo canaliza a través del axón y lo pasa hacia el sistema nervioso central. En el circulito que vemos acá en medio, ahí es donde trabaja el imidacloprid. El insecto produce la energía, pero no la canaliza, no la puede traspasar porque ahí tenemos el imidacloprid trabajando o los nicotinoides. Este grupo químico, si solamente tenemos imidacloprid o nicotinoide, no voltea el insecto. Es muy importante eso. No produce agitación. Lo que produce es una parálisis inmediata del insecto. Ojo con esto, porque no es que el producto no funcione. A nosotros lo que nos encanta es ver el insecto con esa agitación. Y para nosotros el producto es buenísimo cuando vemos esos insectos con agitación. No, este producto lo que hace es que paraliza el insecto. Y es muy bueno, ¿verdad? En el momento porque el insecto no tiene capacidad, no tiene energía, no tiene capacidad de volar, de caminar, de comer ni nada y va a morir también en los siguientes minutos, pero no lo voltea. Eso no quiere decir que el producto no sirva porque en muchos lugares han visto, pero bueno, le apliqué y el insecto no se volteó, está ahí igual, no se volteó, no le hizo nada. No, le cortó la electricidad y se hace precisamente porque estos grupos químicos se ocupan para la rotación en los diferentes controles de plagas. Y tenemos la obtención de energía, como les comentaba también, los productos que se utilizan para el control, los geles cucarachicidas, que trabajan a nivel de mitocondrias con el ATP, inhibiendo toda la energía mediante ingesta. Son muy parecidos. Esto lo vemos rapidito. Y por último tenemos los IGRs, el último grupo químico, ¿se acuerdan? Los IGRs, que eran los larvicidas, los IGRs, ¿verdad? Como se conocen, o los reguladores de crecimiento como se conocen en el mercado. ¿Qué son los IGRs? O los reguladores de crecimiento en los insectos. Bien, para hablar de inhibidores de quitina, primero vamos a ver qué significa la cutícula o cuál es la función de la cutícula. Antes de hablar de quitina, conozcamos qué es la cutícula en los insectos. ¿Qué hace la cutícula en los insectos? Evita la pérdida de agua. Vamos a ver qué hace la cutícula para que comprendamos muy bien, porque los IGRs para mí son unos productos que no deben de faltar en ninguna rotación y aplicación en control de plagas. ¿Qué hace la cutícula? Evita la pérdida de agua, le da protección al insecto contra radiaciones solares, le brinda soporte al cuerpo, o sea, al exoesqueleto del insecto, le da la inserción de los músculos, todo esto lo hace la quitina, forma parte del aparato reproductivo, que es muy importante, forma parte del sistema excretor del insecto, también la cutícula, forma parte de los ojos, le da la coloración del cuerpo a los insectos, esos colores que ellos tienen, forman las alas, y ojo, que esto es muy importante, forma la cubierta del huevo. Todo esto lo hace la cutícula. Muy importante, la quitina es un azúcar presente en los insectos. No lo confundamos con queratina. La queratina es una proteína. ¿Cómo funciona el producto? Bien, recordemos que es un inhibidor de quitina, el estaricide, a dosis muy bajas en suspensión acuosa para que se pueda adherir a la materia orgánica y así tener efectos prolongados por varios días. Algunas ventajas, prácticamente es atóxico para vertebrados, específico para insectos, no es persistente, tiene una elevada actividad contra insectos a dosis bajas, fácilmente absorbido por el insecto, no es peligroso para plantas, no mancha y no huele,
y compatibles con insecticidas como betaciflutrina y deltametrina o cualquier suspensión concentrada. Ahora sí, veamos cómo funciona el insecto. Vamos a utilizar una mosca como ejemplo. La mosca llega y ovoposita en materia orgánica generalmente a una profundidad de 10 a 15 centímetros. Ovoposita superficialmente los huevos en materia orgánica. La primera fase, generalmente cuando sale, o sea, larva 1, esta que tenemos acá, va a penetrar la materia orgánica a una profundidad no mayor a 15 centímetros. Muda, o cambia de piel, o pasa a la siguiente fase, que vamos a llamar fase 2, ¿verdad? Durante estas dos fases se sigue consumiendo la mayor cantidad de proteína que pueda, vuelve a mudar, pasa a fase 3, sigue subiendo, buscando la superficie. En fase 3 ya no se alimenta. Es muy importante que la fase 1 y la fase 2 de los insectos puedan alimentarse bien y además puedan tener el acceso a la mayor cantidad de proteína. ¿Por qué? Porque en larva 3 o en fase 3 o en fase juvenil no se alimenta, y menos ya en el pupario. Ya aquí se prepara para emerger como adulto. Quiere decir que ya en el pupario ella no tiene acceso a alimento. Ella se empieza a preparar para emerger como adulto. Dentro de esta pupa, ella cumple ciclo, luego bombea el líquido corporal hacia la boca, humedece el pupario y sale. Y sigue la actividad normal. Eso ocurre con la mayoría de los insectos de metamorfosis completa. ¿Cómo funciona el estaricida? En este caso el triflumurón de nosotros. Ok, como es un inhibidor de quitina, quiere decir que los insectos, la quitina es la piel verdadera de ellos. Como lo que hace es evitar que el insecto produzca quitina, si cayó en la fase 1, no vamos a tener fase 2, ese insecto no puede mudar. Si cayó en fase 2, no vamos a tener fase 3. Si cayó en fase 3, no vamos a tener pupario. Si cayó en el pupario, y aquí es donde le explico esta diapositiva, si cayó en el pupario, este insecto, cuando nace, se va a ver expuesto al producto. Por eso es muy importante y por eso el producto es hecho en suspensión concentrada. Cuando el insecto nace acá y el pupario está impregnado con el producto, él necesita bombear líquido corporal hacia la boca, humedecer y romper esa cápsula para salir. En ese momento hay una ingesta del insecto. No va a morir el insecto en la fase adulta, eso se los aclaro. Llegó y ovopositó, pero aquí no hay fase 1 ya. Aquí en la siguiente generación cortamos el ciclo. ¿Qué pasó ahí? Entonces para eso nos devolvemos acá. Miren lo que sucedió acá. ¿Qué sucedió aquí con la cutícula? Con toda la explicación que les dije de la cutícula. Muy bien, la cutícula forma la cubierta del huevo, pero el componente principal de la cutícula en los insectos se llama quitina. Si ese insecto adulto se expuso al producto, estos huevos van a carecer de quitina y aquí no tenemos siguiente generación. Aquí tenemos una afectación totalmente en la siguiente población. Por eso es un producto muy importante. Aquí tenemos algunos gráficos de cómo se comporta el producto prácticamente versus la mayoría de tratamientos con adulticidas. Aquí vemos las semanas, ¿verdad? El primer día. Aquí tenemos la parte amarilla, ¿verdad? Es adulticida. Y la parte verde es el estaricida. Aquí vemos, por ejemplo, en la primera aplicación total, la segunda semana, todavía vemos cómo el producto va funcionando, perdón. La cuarta semana tenemos un excelente comportamiento del producto, mientras los adulticidas, lo ven acá, cómo van disparándose y ya prácticamente a partir de la semana 2 no tienen efectos cuando nosotros hemos tenido registrado efectos de estaricide hasta por 10 semanas, dependiendo de la plaga. Aquí algunas imágenes de lo que vemos de larvas expuestas con estaricide. Aquí vemos larvas color marrón, no pueden mudar, no hay fase la siguiente. Y aquí tenemos pupas también de lo que sucedió cuando el producto cayó en larva 3 o en la fase juvenil. Y tenemos estos escenarios puparios totalmente deformes, por ende el insecto no va a poder emerger como adulto. Vistos un poco más de cerca, los vemos así.
¿verdad? Y van a estar afectados en la muda. ¿Qué es lo que hace el producto? Inhibe la quitina, o sea, la piel verdadera que va a tener el insecto en la siguiente fase o generación. Si tenemos algunas eclosiones, por así decirlo, o algunos pases que se dan a fase adulta, para el caso de ninfas, que también de cucarachas que se ha aplicado en la fase ninfal, y tenemos estos escenarios también. Ninfas totalmente deformes y muertas. Eso era Staricide. Bien, ahora sí, hablemos de resistencia, después de que tuvimos esta charla de todo lo que era grupos químicos. ¿Qué es resistencia? Bueno, seguimos hablando un poco de rumores. Recuerden, transformación de un insecto, debilidad en tratamiento contra plagas, resultado del cambio climático, una mutación repentina, causa de no hacer rotaciones. Todo esto son rumores. Antes de pensar en resistencia, hagamos un espacio y definamos qué dicen las definiciones de resistencia. La resistencia es definida como la habilidad de algunos individuos en tolerar dosis de tóxicos, las cuales resultan letales a la mayoría de la población normal de la especie. Otra definición es: representa la respuesta a la prolongada exposición de insecticidas que actúa como una fuerza de selección. En la práctica, desde el punto de vista operacional, obviamente, la resistencia se produce en una población de campo cuando existen individuos resistentes en números suficientes para causar un daño económico. Entonces, si ya sabemos qué es resistencia, antes de resistencia existe la tolerancia, como lo vimos, para poder que una población se haga altamente resistente con el pasar del tiempo y de las generaciones. Tolerancia cuando un individuo es poco o no susceptible al efecto de un insecticida. Resistencia cuando un número significativo de individuos en una población es poco o no susceptible al efecto de un insecticida. Los individuos no se vuelven resistentes de la noche a la mañana. Y aquí está el ejemplo que les comentaba ahora cuando estábamos viendo el tema de los piretroides. Nosotros generalmente hacemos una aplicación de un producto en una población de individuos alta y tenemos este escenario. Pueden sobrevivir 2 o 3 que queden afectados. Si logran sobrevivir y se pueden reproducir, miren lo que sucede a la siguiente aplicación. Tenemos más individuos que están sobreviviendo y tolerando el grupo químico. Esos individuos nuevamente se logran reproducir y ya prácticamente tenemos poca o casi nula acción del grupo químico en esa población. Vuelven a sobrevivir, se vuelven a reproducir hasta llegar a una población altamente resistente. Ahora sí, primero lo toleraron, lo pasaron a las siguientes generaciones hasta hacerse totalmente resistentes a un grupo químico, no a los insecticidas. Por eso es muy importante evitar la producción de monoxidasas en ellos y tener también controlado las siguientes generaciones con herbicidas. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Para evitar el tema de resistencias y tolerancias que se dan de los mismos, tenemos que colaborarle también a los controles y a las aplicaciones. La subdosificación por mala preparación de plaguicidas o por formulaciones defectuosas incrementa la tolerancia de las plagas. Además, también el tipo de formulación, la partícula, el pH, las impurezas, solventes y los productos genéricos aumentan la tolerancia de los insectos en las siguientes generaciones a los diferentes productos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos a manera de ejemplificación nada más, la diferencia que hay entre un producto genérico y una molécula pura. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente los genéricos tienes que doblar o hasta triplicar la dosis para lograr el efecto de una molécula pura. Tenemos productos que van de 2 a 4 ml, máximo 10 ml, y con un genérico aplicas 20 hasta 40 ml para poder igualar el efecto de una molécula pura. ¿Qué sucede? Que en ese momento que aumenta la dosis, estás obligando al insecto a producir más monoxidasa y haciendo la siguiente generación más tolerante.
Obviamente, para evitar esto, se recomienda no hacer, no mezclar o no hacer bombas, como decimos, mezclar un montón de grupos químicos que es muy dado. Nos sobró alguna cantidad de grupos químicos y los mezclamos y aplicamos en un solo espacio. Eso no es recomendado. No se recomienda formulaciones y productos genéricos. También no se recomienda cambiar indicaciones de la etiqueta. Todos los productos traen sus dosis para que se puedan dar. Y a manera de resumen, tenemos las siguientes rotaciones recomendadas, ¿sí? ¿Cuáles son? Todo lo que está en verde es lo que nosotros podemos rotar para evitar la tolerancia de los insectos. Lo que está en amarillo se puede hacer un par de veces al año, y lo que está en rojo definitivamente no se debería rotar ni combinar en los mismos lugares de la planta o la empresa. Y se lo explico, fue prácticamente lo que vimos en toda la charla. Si vamos a aplicar un producto o un grupo químico, podemos iniciar con carbamatos. En el caso de nosotros se llama FICAM. ¿Dónde trabajan los carbamatos? Aparte de trabajar en el sistema nervioso central, su principal función es inhibir la acetilcolina. O sea, no dejan que el insecto produzca tanta acetilcolina y la encapsulan. De los carbamatos pasamos a los nicotinoides. ¿Dónde trabajan los nicotinoides? O en este caso el Temprit, como es el imidacloprid. Trabaja en el axón, impidiendo la producción de energía que el insecto traslada hacia el sistema nervioso central. De los nicotinoides pasamos a las piretrinas o piretroides. ¿Recuerdan dónde trabajaban las piretrinas y los piretroides? Trabajan en el sistema nervioso central del insecto, bloqueando la bomba de sodio y potasio. Y de los piretroides pasamos a los IGRs, que son los larvicidas, las siguientes poblaciones, aquella famosa pirámide que representa prácticamente el 90% de una población creciente. De los piretroides o piretrinas pasamos a los IGR y nuevamente podemos volver a carbamatos. O viceversa, podemos rotar carbamatos con IGRs, piretrinas, nicotinoides, carbamatos. De vez en cuando en el año se puede combinar o hacer una aplicación de carbamatos y rotar con piretroides y piretrinas, pero de vez en cuando. No se recomienda carbamatos, organofosforados, piretroides y piretrina. Esos tres grupos trabajan también, tienen efectos sobre el sistema nervioso central, pero principalmente carbamato y organofosforados inhiben la acetilcolina, o sea, no estaríamos haciendo ningún efecto al momento de las rotaciones. También hay que tomar en cuenta, antes de pensar en resistencia, ¿verdad?, algunos errores previos que se pueden hacer a la hora de la aplicación. Se aplican productos sin análisis previos, se asume como obligatorio, se hace un hábito para el cliente que recibe el servicio, se rotan marcas, no modos de acción. Como vimos ahorita, lo que tenemos que rotar son modos de acción, no marcas de productos. Y la mala aplicación puede llevar a una población altamente resistente de genéricos. Antes de pensar en resistencia, pensemos en la acción retardada del insecto aplicado. Caso de imidacloprid. Si el insecto no se volteó y estamos aplicando Temprit, no es que tenga resistencia, es que el insecto se paralizó. También antes de la resistencia podemos pensar en que el producto se aplicó en el lugar equivocado. Posiblemente no estaba el foco de la plaga ahí. La dosis o métodos de aplicaciones también pudieron haber sido incorrectas. Hay de una población de plaga demasiado grande para la dosis usada. De pronto utilizamos 10 ml para 20 metros cuadrados, por poner como ejemplo, y tenemos una población plaga que está abarcando casi 100 metros cuadrados. También la falta de tratamiento de alguna fase del ciclo de la vida siempre nos va a dar incremento de plagas. Si nosotros no tratamos las fases inmaduras como estados inmaduros, como lo vimos anteriormente, vamos a tener plagas toda la vida, aunque nuestro insecticida sea muy bueno, nuestro adulticida sea muy bueno. Las condiciones higiénicas poco propicias para la acción del insecticida también son un problema, y no es resistencia. Y aquí es donde hago foco en la limpieza. La limpieza tiene que ser lo más exacta que se pueda para poder eliminar hospedajes, para poder eliminar refugios y otros ciclos de las plagas, pero principalmente también para que el insecticida funcione muy bien. No es lo mismo aplicar un insecticida en una superficie limpia que en una capa de polvo. El insecticida tiene que aplicarse en superficies lo más limpias posible para que pueda adherirse y posteriormente
que esa superficie lo absorba para esperar mientras el insecto pueda pasar en el momento indicado. Y también un ambiente demasiado favorable para el desarrollo de la plaga que a veces tenemos que luchar. Caso del Pacífico, en algunos países tenemos temperaturas de 25 a 35 grados, que es el paraíso tropical de los insectos. También la eliminación del insecticida por su cliente, cambio de microhábitat de la plaga o un fenómeno natural en el ser vivo. O también hay que tomar en cuenta que hay plagas que son estacionarias. Y también tenemos que tener en cuenta la actividad o la biología de la plaga. Por poner un ejemplo, criptolestes en granos almacenados. Criptolestes es un gorgojito que vuela muy rápido, pequeñito, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar desde finales de octubre hasta inicios de diciembre en grandes cantidades en el área del Pacífico volando. Y bien, ya para terminar, ¿verdad? Es muy importante que siempre estemos monitoreando, que nos estemos informando y que conozcamos la biología de la plaga que estamos controlando. De mi parte, es todo, Giovanni. No sé si hay preguntas, consultas. Sí, bueno, no nos han llegado preguntas. Igualmente el chat está abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Les recuerdo que el chat, para los que están por celular, son como unas nubecitas con un signo de pregunta y ustedes pueden entrar y hacer su pregunta mediante chat si la tienen. De igual manera, los que estamos desde computadora, ahí también están esas nubecitas con el signo de pregunta. Para poder hacer sus comentarios o si tienen alguna pregunta. Vamos a dar un chancecito a ver si alguien tiene alguna pregunta para tratar de responderla. Giovanni. Sí. Yo tengo para que Madrigal Sí. nos aclare algún concepto, digamos, con los productos inhibidores, los IgR, digamos. ¿Por qué utilizar, digamos, estaricide? ¿Cuál es la diferencia entre los que trabajan a nivel de la cutícula y los que en todas las fases y los que no? Porque yo creo que ahí también hay alguna diferencia, porque dicen, bueno, no me trabajó los IgR tan bien como trabaja estaricide. ¿Y por qué? Sí, hola, muy buena pregunta, doctor. Muy bien, vamos a empezar por los juvenoides. Recordemos que como IgRs también tenemos juvenoides, que son los simuladores de la hormona juvenil, trabajan en la fase 3 del insecto que vimos. Solamente trabajan en esa fase, no inhiben quitina, ¿verdad? Y solo trabajan ahí. ¿Qué significa? Que la larva no, en la fase 3, la larva no va a pupar, pero tenemos un gran riesgo. Si esa larva logra pupar, ¿verdad? En la fase 3, si logra pasar a la siguiente etapa, la siguiente generación ya viene tolerante al juvenoide. Ese es el riesgo que hay en los juvenoides y se ve muy bien en la parte avícola, se ve también en las grandes producciones pecuarias, el tema que hay con los juvenoides. Eso no se da con los inhibidores de quitina. Los inhibidores de quitina trabajan en todas las fases y también están muy unidos a la cutícula, que es el componente principal de todos los insectos. Los insectos no producen quitina con el triflumurón, en este caso, pero no hay manera de producción de quitina, de manera que la resistencia o la tolerancia que se pueda dar es nula. Ellos no van a poder, ellos por fuerza van a tener, a menos como dice el rumor ahí, de que muten, ¿verdad? Y no usen un escudo en vez de piel verdadera. Por eso es tan importante los IgRs, en este caso los larvicidas, los que funcionan como inhibidores de quitina. A diferencia también de los que trabajan a nivel de cutícula. Hay unos que trabajan a nivel de cutícula, como algunos adulticidas también ya vienen preparados para eso, pero tienen la posibilidad de poder tolerar esa sustancia, ¿verdad? La cutícula, como la vimos, está presente en todas las partes del insecto y si trabaja a nivel de cutícula hay una posibilidad muy alta de que la siguiente generación tolere esa sustancia. Los mejores productos que hay para las fases inmaduras son los inhibidores de quitina. En este caso, Bayer tiene estaricide y las demás casas comerciales creo que también tienen inhibidores de quitina. Yo pongo a manera de ejemplificación mi producto
No es lo mismo un inhibidor de quitina que un regulador o un simulador de la hormona juvenil. Bueno, otra pregunta. Fíjate que, digamos, acá es muy común lo de decir, bueno, voy a utilizar, digamos, entre los piretroides, porque es lo que más se utiliza en la industria. Sí. Entonces, con respecto al caobiol, bueno, ya tengo tanto tiempo de utilizar caobiol, doctor, deme otro piretroide, deme otro producto. Entonces, con respecto a la combinación del piretroide con el butóxido de peperonilo, la importancia, digamos, porque hay veces que nosotros tenemos el caotrin. Bueno, el caotrin sí. Es igual que el caobiol. Dicen, bueno, si mira que aquí está el 25 tiene 25 miligramos por X, la misma concentración, pero la diferencia es el butóxido. Entonces, para que le enfoquemos, ¿por qué el caobiol permanece tanto funcionando y tal vez un caotrin que no tiene butóxido? ¿Por qué es la diferencia? Sí, gracias, doctor. Es muy importante eso que acaba de decir. Si vemos nosotros nuestro caobiol y nuestro caotrine, tienen la misma concentración de ingrediente activo de deltametrina, o sea, 25 gramos por litro. ¿Cuál es la diferencia? Que caobiol tiene butóxido de peperonilo, PBO. Vimos la función del butóxido de peperonilo, o el PBO, que es encapsular la monoxidasa para que la deltametrina siga siendo eficaz por todas las veces que la apliquemos. El caotrine no lo tiene. Tampoco digamos que es recomendable que nosotros apliquemos caobiol y como las normas de auditoría nos dicen, bueno, tengo que comprarle producto no solamente a una casa comercial, tengo que comprarle a 2 o 3 casas comerciales porque es normal el tema de libre competencia. Lo que sí no es válido es que pasemos de caobiol y pasemos a una cipermetrina, por ejemplo, que no tiene butóxido de peperonilo. Estás gastando el dinero, no te va a hacer efecto porque los insectos están produciendo buena cantidad de monoxidasa y si le aplicas la deltametrina, que es el mismo piretroide, del mismo grupo químico, no te va a funcionar porque ellos tienen mucha monoxidasa producida en ese momento en las siguientes generaciones. ¿Qué ocupas? Otro producto, no importa que sea piretroide, pero que traiga PBO, que traiga butóxido y peperonilo para que pueda encapsular esa monoxidasa. Sí, esas eran las dos inquietudes que quería que aclararas porque son bastante comunes por acá. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, hay que escribirla ahí en el chat. Sí, ya llegó. De hecho, ya llegaron preguntas también al chat. José, nos pregunta Kevin Portillo. Gracias, Kevin, por tu pregunta. ¿Cuál es la cantidad de químico a utilizar por cantidad de aceite me imagino que cuando la aplicación es con bomba de humo termonebulizador? Perfecto, buenísima. Si vamos a hacer aplicaciones para los productos de Bayer, si vamos a hacer termonebulizaciones o nebulizaciones también, ¿cuál es el objetivo? Bien, recordemos que son partículas muy pequeñas, gotas muy pequeñas, que generalmente van entre 27, máximo 50 micrones flotando en el aire. Y el objetivo de esto es que ellas puedan permanecer suspendidas para el control de voladores. Cuando el insecto está iniciando el vuelo, en ese momento tope la gotita y pueda causar su efecto o para que pueda causar algún impacto en lugares difíciles de poder aplicar bajo el sistema de aspersión. Entonces, tenemos que nosotros respetar la dosificación para mantener siempre el litro de mezcla. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a aplicar, bueno, caobiol, vaya, utilicemos el mismo caobiol para no salirnos del producto, hay más. Pero caobiol nosotros, la ficha técnica dice que tenemos que aplicar 20 ml en termonebulización más 980 de derivado de petróleo, ¿sí? Y si lo vamos a hacer en nebulización, en frío, también, porque las gotas son parecidas. No es válido que apliquemos 20 ml en 1 litro, porque ya afectaste la dosis principal. Ya le metiste 10 ml más de agua. Si nosotros aplicamos 20 ml de producto más 980, tenemos 1000, lo cual significa 1 litro de mezcla, que es la dosis recomendada para causar el impacto
que queremos sobre la plaga que vamos a controlar. Perfecto, gracias, José. Hay otra pregunta, es anónima la pregunta, que dice, ¿cada cuánto es recomendado el cambio de insecticida? Buenísima. Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta esa. Bien, primero tomemos en cuenta si nuestra rotación, si nuestras aplicaciones de productos están siendo efectivas y estamos teniendo control sobre los insectos, o sea, si en nuestros monitoreos estamos viendo plaga viva y plaga muerta, estamos teniendo control. No olvidemos siempre tratar las fases inmaduras para bajar las poblaciones. Ahora, a la par de eso, primero hay que determinar el ciclo de la plaga que estamos controlando. Para el caso de cereales o granos almacenados, recordemos que en temperaturas de 25 a 35 grados centígrados, el ciclo de la plaga de huevo a fase adulta, de cualquier gorgojo, Tribolium, Cryptolester, Rhizoperta, de cualquiera, va a ser aproximadamente de 6 semanas, o sea, de mes y medio. ¿Qué significa? Ese es el periodo de la siguiente generación que ellos van a dar. Quiere decir que mes a mes, cada mes y medio ellos están teniendo siguientes generaciones. Las recomendaciones de rotaciones es cada 60 días, 15 días después de que ellos hayan alcanzado la madurez sexual. Entonces se recomienda rotaciones. ¿Qué quiere decir? No cambiar el producto, sino cambiar de la aplicación en el punto. Si estuvimos aplicando Caviol, por ejemplo, o Caotrine, en la bodega, en aplicaciones dirigidas, pasemos a Temprit. ¿Sí me explico? Eso es lo que hay que hacer para cambiarles el modo de acción. Y así sucesivamente en las diferentes partes de la planta. Si tuvimos en molino aplicando Caviol, todos 60 días en paredes, pisos y todo eso, ¿verdad? Aunque tenga butóxido, pues vamos a ponerle una semana también el Temprit. Esa es la recomendación. Cada 6 semanas es el ciclo de la siguiente generación de ellos. Por ende, nuestros focos y de inspecciones también para ver efecto es cada 60 días. Para el caso de granos, por utilizar esas plagas. Gracias, José. Hay otra de Brian Amador. Gracias, Brian, por tu pregunta, que dice, ¿qué tan recomendable y seguido conviene hacer uso de bomba termonebulizadora en una planta de producción de arroz para combatir las diferentes plagas? Buenísimo. También. Ok, recordemos que una aplicación bajo el sistema de termonebulización es prácticamente de contacto. Cuando nosotros hacemos esa aplicación, lo que dura esa nube, el humo no es el que mata. El humo que vemos nosotros es el vehículo donde va el ingrediente activo. Pero son partículas tan pequeñas como nos mencionaba anteriormente, que van entre 25, 30, máximo 50 micrones, que ellas se evaporan en un periodo determinado. Si la planta es bien cerrada, te puede durar alrededor de 15 minutos haciendo efecto. Si es abierta, va a depender. Si estamos a campo abierto, 2, 5 minutos y lo que tocó mató y el resto se evaporó con el vehículo. Entonces, eso va a depender de la infestación que tengas. Y la recomendación de las aplicaciones bajo el sistema de termonebulización tiene que ser en horas frescas de la mañana. Entre más alta sea la temperatura, más se te va a evaporar la gota y se te va a degradar el producto. Horas frescas de 6 máximo a 9 de la mañana, de 4 a 6 de la tarde. Además de que de 4 a 6 de la tarde usted va a ver actividad más alta, igual de algunos gorgojos, pero más alta del tema de las palomillas, que es el momento donde los puede controlar. Esas aplicaciones tienen que estar controladas y dirigidas según la incidencia de la plaga, pero también se tiene que acompañar de nebulizaciones o aplicaciones en frío, en agua, ya sea en bomba de motomochila, para que puedas aplicar en superficies y esa molécula te dure todo el día ahí, a diferencia de la termonebulizadora. Perfecto, José. Ya no hay más preguntas en el chat. Entonces, más bien agradecerte pues por esta charla tan buena y tan interesante.
Agradecerle a los asistentes el día de hoy su compañía y su interés en nuestra charla, y a los que hicieron preguntas, pues muy agradecidos. Esperemos que les hayamos ayudado pues a responder claramente sus interrogantes. No queda más que despedirnos, José, así que muchísimas gracias, que pasen un excelente día. Sí, muchas gracias, Joa, por el apoyo, y también nuevamente a nuestro socio comercial ProAXA. Ahí en pantalla queda mi correo también. Cualquier consulta, y si está en mis manos, con mucho gusto la puedo responder en ese correo. Muchísimas gracias por su atención también y por el espacio brindado. Gracias, José. Gracias, doctor Galeas, y su esposa también. Esperen un momentito, solo me despido aquí, espérense. Gracias. Doctor, no le escuchamos. Se cortó la comunicación, doctor. Voy a colocar aquí. Un momentito. Estoy abriendo aquí el... Bueno, los esperamos para el próximo viernes a la misma hora. Lo que sí queremos aprovechar ahorita es que nos den, por favor, llámenme al 9970-2532, que es mi teléfono, por si alguna persona de los que están en la lista, ¿cómo se llama? No estaba en la lista, que por favor nos indiquen para el asunto de los certificados, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos en contacto con la licenciada Marta y con Fanny para que nos puedan dar los nombres si hay alguna otra persona que por X motivo no pudo participar y cambiaron de participantes las compañías, para que le podamos hacer su respectivo diploma. Y por mí, gracias. Gracias, doctor. Entonces, bueno, sí, quedan invitados, como dijo el doctor Galeas, para el próximo viernes a las 9 de la mañana, inspección y control en granos almacenados. También recordarles que estas sesiones han sido grabadas, y las cuales pues en las siguientes semanas, calculo ya en la próxima semana, va a estar subida en nuestro YouTube. También pues les invitamos a seguirnos en LinkedIn como Bayer-Gestión Integrada de Plagas. Pueden encontrar nuestro perfil de LinkedIn como Bayer-Gestión Integrada de Plagas, y para que nos sigan también desde ahí, donde vamos a estar pues dando mucha información relacionada con nuestros productos. Así que bueno, les agradecemos, muchísimas gracias, y que pasen un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, feliz fin de semana.